Bienvenidos a Alta Magia. Espero que hayan pasado muy bien. Anexos. Material auxiliar. Los siguientes anexos contribuirán a esclarecer los conceptos de vida feliz. 1. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal estaba en medio del Edén. 2. Reencarnación y cristiandad. Hemos estudiado el tema en varias fuentes muy serias. También hemos considerado que las canalizaciones incluidas son veraces. 3. El Kybalión y las 7 leyes herméticas. Resumen. Para facilitar la lectura a los que no las conocen, hicimos un resumen. Recomendamos analizar la aplicación de cada una de ellas en los acontecimientos diarios de la vida. Anexo 1. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal estaba en el medio del Edén. Una vez hablé con un estudioso de la Kabbalah. Él me dijo, ¿no viste que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del paraíso? ¿No crees que si Dios hubiera querido en serio que el hombre no comiera de él, lo habría puesto en otro lugar? Parecía hablarme dándome a conocer una verdad que tal vez revolucionaría mi forma de pensar hasta causarme un cisma. Yo le contesté, lo que había que probar era que somos libres, y si lo esconde, entonces no hubiéramos sido libres de escoger, ¿no crees? Lo que nos dijo fue, no comas de sus frutos, si lo haces perecerás. Bueno, pero no, morimos, dijo. No, claro, dije. Solo estamos durmiendo, gracias a su misericordia divina y en proceso de despertar, y de poder subir en conciencia por el otro árbol, el de la vida. Este árbol es el que tiene como frutos todas las cualidades divinas de las que debemos comer todos los días, aunque si no hubiésemos comido, tampoco tendríamos que dejar un cuerpo físico pudrirse, sino que podríamos pasar de la materia a la energía y de la energía a la materia cuando fuese necesario. Dios no pone pruebas para que nos equivoquemos, pero nos da libertad, y la prueba de ello es que nosotros pudimos optar por conocer solo la luz y el amor o la polarización, y luego de conocer los detalles del mal o la negación de quienes somos, comparado con la seidad natural, podemos optar por volver al paraíso, aunque no es del todo fácil, ¿no? Y hemos sufrido mucho, ¿cierto? Sin duda hicimos una elección. Elegimos aprender por el camino más difícil, pero no perdimos nunca nuestra filiación divina, por lo que nuestra esencia sigue siendo la misma. Si bien hubieron y hay actualmente intereses contrarios a nuestra evolución, como ya expliqué, seres que no creen en nosotros y que tratan de que nos equivoquemos en nuestras elecciones para que no tenga éxito el proyecto ser humano. ¿Nos tentarán o no? Tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones y ser responsables con nuestros cambios si pensamos llegar a ser todo lo felices que fuimos en un principio. No obstante, hay algo que es cierto. En el camino más difícil, algunos aprendimos a practicar la compasión. Y no es porque el sufrimiento al que nos hemos sometido sea el que nos enseñe. No es necesario el sufrimiento. Basta con experimentar y vivir en el amor. Pero lo que habremos ganado a la larga es convertirnos en seres de compasión absoluta, de perdón y transmutación que te enseñamos en este libro. Las fuerzas negativas no quieren que se realice el plan, no quieren que el proyecto, ser humano, dé resultado. Hoy día siguen dando luchas sin cuartel, aunque como no tienen del otro lado con quien pelear, terminan peleando la mayoría de las veces entre ellos mismos. Apuntan todas sus baterías a nuestro planeta, los de fuera y los que están dentro. Ya se están jugando sus últimas fichas, mientras nosotros somos ayudados por seres de luz de todos los sitios imaginables. Y es que lo que se pruebe aquí servirá para todo lo creado. La Tierra, no obstante, está destinada a ser un planeta sol de misericordia, radiando para todo el universo. Y muy probablemente estos seres que hoy tanto nos combaten se terminen salvando merced a nuestra futura radiación. Y es que en la Tierra no se juega un juego intrascendente. Lo que nosotros humildemente probemos será probado para todo el universo viviente. El valor y poder transmutador del amor, misericordia, piedad,
compasión, que habremos de dar lo hemos aprendido en base a vivencias, y nos hemos convertido en aquellos seres de comprensión y compasión, ya que en carne propia hemos vivido el resultado de nuestros errores, pero además de haber comprendido la equivocación, sabemos cómo salir de ella, pudiendo entonces ayudar a otros que se han equivocado. Cada uno de los que todavía están en el error necesitan de un tiempo para salir, y aunque nosotros nos esforcemos por ayudarles, cada uno tiene sus propios tiempos. Además, lamentablemente, algunos no se darán cuenta de su equivocación hasta que el nivel de sufrimiento de ellos mismos los obligue a abrirse a otra opción, la de ser uno con el ser y no competir con él. A estas alturas y merced a la fuerza mágica del amor, que empapa y contagia su misma esencia amorosa a todo lo que toca, y la necesidad de cambio, estos seres, caídos, se abrirán por fin a la verdad y se reconocerán todos ellos como seres libres en Dios, y actuarán en consecuencia, dejando atrás las guerras, las competencias y la falta de amor. Todo lo creado por Dios es perfecto, aún tañendo y disfrutando del libre albedrío, ya que el amor es en sí mismo, y opera la maravilla de Dios, a la larga o a la corta, por el camino que se escoja se llega otra vez al amor. Luego de la caída, el hombre no tuvo más remedio que revertir el proceso degenerativo para poder llegar a ser feliz otra vez. No obstante, las fuerzas del mal, equivocadas ellas, esperaban que esta caída no tuviera forma de revertirse. No entendían que la chispa crística dentro del hombre haría que éste volviera a ser un ser de manifestación de la luz de Dios nuevamente. Hoy, hay muchos que están transmutando o en camino de hacerlo, y sus maléficos planes no solo no tuvieron éxito, sino que el hombre, en el esfuerzo por salir de la mutación, ha aprendido la compasión y la misericordia. ¿Quién sabe más de cómo salir de la oscuridad que aquel que ha estado perdido en ella y ha encontrado la luz? Descubriendo al final que estos seres malintencionados, en un principio, que quisieron de alguna manera hacer la voluntad de sus egos y que celaron del ser humano, nos han hecho, aun sin quererlo, esforzarnos por ser mejores cada día, por hallar el camino de regreso a casa, el camino de entender quiénes somos nosotros mismos. El germen de la dicha está anclado en nuestro corazón por nuestra filiación divina, y el seguir este sentimiento nos hará por fin reconocer dónde radica la verdadera felicidad, aunque hayamos cerrado el camino, aunque hayamos ido por los lugares más difíciles. El sentimiento de infelicidad y sufrimiento puede ser transmutado, es decir, puede ser convertido en mayor capacidad de amar, llegando inclusive a convertirse en una dimensión superior del amor, la compasión. ¿Futuras posibles caídas? Actualmente ha entrado en boga una teoría o filosofía metafísica que consideramos altamente nociva. No se verán los efectos de esta mentalidad en forma inmediata, al menos eso esperamos, pero es una teoría que busca erosionar la verdad que aquí exponemos, la cual sí es el cimiento de la era de Acuario. Por medio de esta teoría oscura, se busca provocar una nueva caída de algunos hombres, quitarlos de la mano de Dios otro rato más, evitando que pasen a la nueva era de este planeta. Para esta teoría, es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Esta nueva teoría justifica la agresión, el desamor, y confunde lo que son los dramas o representaciones de la personalidad con una misión tomada en el paraíso antes de venir a la tierra. Esta teoría busca que enaltezcamos a las personas y seres rebeldes y hostigadores, que provocan el sufrimiento en las personas y buscan el caos en el universo, haciéndolos ver como ángeles que se donaron a punta de sacrificio personal a representar un papel que aparentemente sería necesario. Dicho de otra manera, se ofrecieron a sí mismos para realizar el papel del malo de la película, aunque en realidad no les gusta hacerlo o les da lo mismo. Esta teoría busca que veamos a los rebeldes como seres a los cuales admirar. Esta teoría se apoya en el concepto de que el humano solo aprende con sufrimiento y por eso ellos se ofrecieron a infringir sufrimiento y dolor. Por esta razón, tenemos que entender que no solo se aprende por el camino del sufrimiento y del dolor, sino por el camino del hacer con amor sabiduría. El solo ser, en la materia, dejar fluir a nuestro divino ser, nos hace ir adelante en la evolución. No es necesario caer,
o entrar en juegos de maldad y sufrimiento para conocer el amor y misericordia, tampoco para valorar la luz, ya que esta esencia está en nuestro real ser. Lo único que hay que hacer es disfrutar del amor que yo soy y apreciar la creación, aprendiendo a crear de nuestros hermanos mayores, ángeles, Elohims, combinando los diferentes colores, las diferentes formas y las diferentes cualidades divinas que están en nuestra esencia. Quedan avisados, no digan luego que no fueron prevenidos. No vamos a acusar a nadie ni a enjuiciar, ni a condenar, no me corresponde, pero cada quien discierna, analice. ¿Cuáles son los motivos para haber lanzado tal teoría? En parte, el hacer creer que la ley y el todo ser o Dios evaluarán positivamente las actitudes destructivas y la falta de amor. Aprovechan la confusión que algunos hombres, de corazón cerrado, tienen ante la apertura de nuevos conocimientos, ya que con el corazón cerrado no sabemos discernir. Buscan que las personas justifiquen sus malas acciones haciéndoles creer que están libres de karma como si todo hubiera sido un plan elaborado por el mismo Dios. Hay muchas manipulaciones mentales posibles amparadas todas ellas en la falta de amor. Hay otra teoría que viene disfrazada de teoría de luz, igual que esta, y no lo es. Tal teoría se basa en que los seres humanos nos portamos bien o mal según la energía que llega a la Tierra. Pero ustedes saben que el hombre siempre ha tenido en el tiempo diferentes conductas y ha habido seres de amor en todas las edades y en todas las culturas. Lo que hacen las energías que llegan a la Tierra es ayudar en los procesos. Y nosotros podemos cambiar incluso las vibraciones de la Tierra. Nosotros podemos hacer que sea la Tierra la que pulse hacia todo el universo energía de amor, paz, unidad, compasión, misericordia, comprensión, siendo lo que debimos haber sido, siempre la santa estrella de la libertad. Hay otro concepto errado en cuanto a la evolución espiritual, y es el siguiente. Se confunde lo telúrico con lo negativo, y se considera que la equivocación es necesaria para aprender. Sí es un camino, pero no es el único, como hemos explicado al correr del libro. Además, si no hay un cambio de mentalidad, nunca se saldrá de lo negativo. Largan la siguiente aseveración dándole una connotación equivocada. Lo que tiene un árbol de florido el frondoso, lo tiene de enterrado en sus fuertes raíces. Pero no entienden bien el enunciado. El tener nuestras raíces en la tierra nos hace fuertes nutriéndonos de la energía kundalini, de la energía vital y de las experiencias en la materia, que no tienen por qué ser estas experiencias de no luz ni de sufrimiento ni de maldad, aunque sí pueden tener en ellas entrega y sacrificio, entendido como oficio sacro. La imagen también sirve como para entender que la solidez de mi vida espiritual está en la firmeza de mis raíces, y estos son los valores en los cuales tengo sentada mi evolución espiritual. Estos valores son cualidades divinas que tuve guardadas por mucho tiempo hasta que ven la luz, hasta que empiezo a mostrarlas al mundo en una fuerte copa de un árbol con todas sus flores y savia nueva. Es positivo crecer sobre nuestros errores, pero no es necesario el error para crecer. Anexo 2. Reencarnación y cristiandad. Sin pretensiones de historiadora, solo te pongo aquí un resumen que yo realicé luego de estudiar de diversas fuentes. Te dejo a ti la tarea, si te interesa, de seguir estudiando el tema. De lo que sí me encargué es de ponerte un resumen de la historia que podríamos llamar oficial y de otra que nos han contado los maestros, algunos elementos de Blavatsky, entre otros. Como siempre te recomendamos que pases por el corazón lo que leas y sea él quien te diga cuál es la verdad. De todas maneras, pienses lo que pienses sobre el presente tema, creas o no en la reencarnación, no cambiará los beneficios de poner en práctica los consejos e ideas de vida feliz. Primero debemos hacer un resumen de la historia del Imperio Romano por aquellos días. La crisis del imperio. Tras un largo periodo de paz y prosperidad, el mundo romano se sumió en una crisis en el siglo III. La presión de los germanos por el norte y la del recientemente formado Imperio Sasánida de Persia por el este provocaron la caída del gobierno civil después del asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. Los ejércitos de las distintas provincias trataron de convertir a sus propios comandantes en emperadores e hicieron trizas la economía.
En Occidente, los galos se zafaron del dominio romano y formaron su propio imperio bajo Póstumo, entre los años 259 y 269 después de Cristo. En tanto, en el este, los sasánidas invadieron Siria, derrotaron y capturaron al emperador Valeriano, saquearon Antioquía, la tercera ciudad del mundo romano, y promovieron la creación de un estado oriental independiente, gobernado por la emperatriz Zenobia de Palmira. Simultáneamente, el imperio fue asolado por la peste, que en el transcurso de los 4 siglos siguientes rebrotaba cada cierto tiempo. La desvalorización de la moneda y la inflación se sumaron a la angustia general exacerbada por una balanza comercial adversa, salida desmedida de oro a Oriente, impuestos cada vez mayores, inflación que fue de 6 dracmas una medida de trigo a 78.000, 70 años más tarde, y 2 millones 100 años después. Cuando Diocleciano asumió el poder en el año 284, era evidente que todo el imperio no podía mantenerse unido en manos de un solo gobernante. Para descentralizar el imperio y administrar la crisis, Diocleciano dividió el poder, quedándose él a la cabeza de la parte oriental y cediendo a Maximiano, que había sido elevado a la dignidad de Augusto, la parte occidental, cada uno con su respectivo César como subordinado. El centro de gravedad se inclinaba hacia el oriente, y en el año 330 el emperador Constantino fundó una nueva capital y ciudad cristiana en Bizarcio, rebautizada Constantinopla. Una reforma del sistema tributario dio origen a un breve repunte económico. El fin del imperio no fue un colapso espectacular producto de las invasiones de los bárbaros, sino una declinación gradual. En el siglo V, el gobierno romano de Occidente se había debilitado a tal punto que la capital misma quedó expuesta al ataque. El saqueo de Roma por los visigodos de Alarico en el año 410 marca el fin de una era, pero durante el siglo V los bárbaros ayudaron tanto a sustentar como a destruir lo que quedaba del imperio de Occidente. Sin embargo, en Oriente el régimen romano y sus tradiciones sobrevivieron a la crisis del siglo V y en el siglo VI experimentó una breve recuperación durante el reinado de Justiniano, 527-565 después de Cristo. El emperador intentó incluso reconquistar algunas regiones del Imperio de Occidente que habían caído en manos de los bárbaros, y logró recuperar el norte de África y la mayor parte de Italia. No obstante, estas victorias fueron solo pasajeras. El Imperio bizantino sobrevivió contra toda adversidad otros 1000 años más hasta que los turcos conquistaron Constantinopla en el año 1453. El Imperio Oriental compiló los 2 grandes monumentos del derecho romano, los códigos de Teodosio y Justiniano. El Oriente también conservó y transmitió al mundo moderno el legado del mundo antiguo. Incluso en Occidente, muchas tradiciones romanas sobrevivieron, principalmente a través de la Iglesia cristiana. Desde Nerón en el siglo I después de Cristo hasta Diocleciano a fines del siglo III, los emperadores romanos habían perseguido, en forma intermitente, la nueva fe. Sin embargo, el cristianismo comenzó a expandirse y durante el reinado de Constantino, 312-337, de un extraordinario núcleo de la política imperial, se transformó en la religión oficial del mundo romano. Los templos de los antiguos dioses fueron cerrados o convertidos en iglesias cristianas. Se construyeron basílicas en las ciudades del imperio y la nueva religión pronto llegó hasta los bárbaros más allá de las fronteras imperiales. La iglesia cristiana copió incluso las estructuras del Imperio Romano en su organización. Las diócesis reflejaban las divisiones administrativas de Diocleciano. Los obispos que tenían sus sedes en las capitales ciudades se reunían en un sínodo en las capitales provinciales y a los prelados de los grandes centros metropolitanos se les otorgaba una dignidad especial. Roma, la sede episcopal de San Pedro, tenía precedencia en dignidad pero no en autoridad compartida esta con la de Antioquía y Alejandría, luego Constantinopla y Jerusalén. Hasta fines del siglo IV no se encontraron claras expresiones de primacía papal. Cuando el poder centralizado del Imperio de Occidente quedó destruido, fueron los jefes de la Iglesia, los obispos, quienes se transformaron en las figuras claves de la sociedad. El destino de la ciudad de Roma era ser un gran centro cristiano, y ya en la época de Constantino comenzaron a constituirse magníficas iglesias. La historia la cuentan los que ganan. Historia de Constantino y Justiniano, según la historia oficial. Los 2 repuntes en el periodo de decadencia del Imperio Romano lo dieron estos 2 emperadores. Constantino el Grande, 288-337. El nombre de Diocleciano, emperador de Roma, perdura entre los más crueles perseguidores de los cristianos.
Sin embargo, aún no habían transcurrido 10 años desde la abdicación de Diocleciano, que Roma tuvo su primer emperador cristiano, Constantino el Grande. Para gobernar su vasto imperio, Diocleciano lo había dividido en dos partes, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, y las puso bajo la autoridad de jefes militares. De estos jefes, Constancio Cloro gobernó la parte de Occidente y al morir, en 306, el ejército proclamó a su hijo Constantino emperador de Occidente. Sin embargo, el nuevo emperador tuvo que empezar por desembarazarse de su rival Magencio. Constantino se abrió camino a través del norte de Italia en 312 y tras una victoria quedó como único gobernante de Occidente. Se dice que antes de la batalla vio Constantino en el cielo, al mediodía, una cruz brillante con la inscripción «Con esta vencerás». Puso en los escudos de sus soldados el monograma de Cristo y venció a Magencio. Ya emperador, se convirtió en campeón de la religión cristiana, aunque no se bautizó hasta poco antes de morir. Algunos ven este hecho como la prueba de que no fue sincero su accionar. Se dice que fue muy hábil y se dio cuenta que la religión cristiana estaba en pleno desarrollo, que no había podido ser quebrantada por ninguno de los emperadores anteriores a él. A pesar de todos los mártires que habían quedado por el camino, los cristianos seguían adelante. Observó que la antigua religión se estaba reduciendo y él necesitaba apoyo de grandes cantidades de la población si aspiraba a tener el poder. Por lo dicho, él toma la religión cristiana, pero antes de reconocerla le empieza a hacer modificaciones, que los obispos van aceptando ya que era bueno dejar de ser perseguidos. De esa manera es que la religión cristiana llega a los templos, a las iglesias. La nueva religión es una mezcla de cultos cristianos y cultos al sol. Los símbolos visibles, la hostia, que se guarda dentro de un sol, la forma de los templos, se cambió el día de liturgia de los sábados al domingo, este era el día que veneraba la religión romana al sol, y no el sábado, sabbat, como venía siendo hasta entonces. Esto también se utilizó para marcar una división con la parte de tradición judía que conservaban los cristianos. Las mitras de los obispos, la organización política, etc. En 313 se entrevistó con Licinio, emperador de Oriente, y ambos convinieron en conceder a los cristianos plena libertad de culto. El credo niceno. En 323 derrotó Constantino a Licinio y se convirtió en emperador de todo el mundo romano. 2 años más tarde convocó una asamblea de obispos en Nicea para formular los principios exactos de la Iglesia cristiana a fin de impedir que las herejías ganasen terreno. El mismo Constantino asistió a ella con corona y ropas de púrpura. Parecía tan impresionado por la situación como los obispos y al principio no sabía si debía permanecer de pie o sentarse, hasta que le hicieron seña de que se sentara. En aquella asamblea o concilio se formuló el credo niceno, que es la expresión antigua más importante de la fe cristiana. Todavía lo usan solemnemente las iglesias ortodoxa oriental, católica romana y episcopal. También lo aceptan como los episcopales la mayoría de los demás protestantes. Hacia 326 decidió Constantino trasladar su capital de Roma a un lugar más próximo al centro de su enorme imperio. Eligió la antigua ciudad de Bizancio sobre el Bósforo, donde se cruzan los caminos de Oriente y Occidente. Gran parte de la ciudad fue reconstruida con mayor magnificencia y después recibió el nombre de Constantinopla. Estambul. Justiniano I, 453 a 565. En la historia del Imperio Romano de Oriente, Justiniano I se destaca como el emperador más famoso. Nació en la provincia romana de Iliria y sus padres probablemente fueron de origen godo. Su tío, que de simple campesino llegó a ser emperador Justino I en 518, se interesó por Justiniano. El joven recibió una buena educación en Constantinopla y después tuvo parte en el gobierno. Al morir su tío, subió inmediatamente al trono. Aunque era vanidoso y dejaba que otros influyeran fácilmente sobre él, Justiniano fue muy laborioso. Tuvo además el talento de rodearse de buenos colaboradores para construir sus grandes acueductos, puertos e iglesias para luchar contra otros países. Durante su reinado se construyó la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Sus generales Belisario y Narcés reconquistaron el reino vándalo de África y no solo restablecieron la autoridad de Justiniano en Roma, sino también en parte de España y en el norte de Italia. Con hábil diplomacia, Justiniano consolidó los triunfos alcanzados. Los proyectos de Justiniano fueron siempre ambiciosos. Gravó al pueblo con impuestos elevadísimos que hicieron que luego de 38 años decayera su gobierno. Se le reconoce como obra mayor
la recopilación de leyes romanas en un cuerpo legal sistematizado. A. El Código Civil que usaron luego muchas naciones para hacer sus leyes. B. Las institutas, que son para la instrucción de los estudiantes de derecho y para los abogados de enorme importancia. C. Escribió personalmente himnos y trabajos teológicos. Otra forma de contar la historia respetando la veracidad de los hechos según nos han comunicado los maestros de la luz. Juristas podrán alabar el Código de Justiniano, como de hecho lo hacen, y los historiadores podrán aplaudir el asesinato que Teodora, a sangre fría, perpetró sobre 35 o 40.000 inocentes, según las fuentes, en el hipódromo para salvar la corona. Laicos y clérigos podrán inclinar sus cabezas en admiración al contemplar la magnificencia de Santa Sofía. Pero recuerden todos que ningún hombre o mujer mortal ha podido hacer un daño mayor en retardar la evolución humana por cuenta de la abolición de la doctrina de la reencarnación que estos dos maníacos, Justiniano y Teodora. Lo único que buscaban y obtuvieron fue poder, como ya lo explicaremos más adelante. Habían enseñanzas en los primeros evangelios por las cuales los primeros cristianos estaban preparados a morir en su defensa. La obra de Orígenes, particularmente la de Basílides, fue importantísima. Basílides, quien enseñó en Alejandría allá por el año 125 DC, y alrededor de quien se agruparon los fundadores de diversas escuelas gnósticas, mantenía que él había recibido todas sus doctrinas del apóstol Mateo y de Pedro por conducto de Glaucus, su discípulo. El ortodoxo Eusebio informa que Basílides publicó 24 volúmenes de interpretación de los evangelios, que más adelante fueron quemados por la Iglesia. Historia Eclesiástica 4:7. Tal pérdida parece incalculable, a la luz que podría verter a los albores del cristianismo, ya que estas obras fueron escritas mucho antes de que la llamada Biblia canónica fuera oficialmente sancionada en el Concilio de Nicea en 325, con todas las amputaciones y adulteraciones que recibió. En el año 428, el emperador Teodosio II, del Imperio Romano de Oriente, nombró al abad de Antioquía Nestorio como patriarca de Constantinopla. Nestorio mantenía la opinión de que el título Madre de Dios para la Madre María, la Virgen, estaba siendo impropiamente utilizado por razón de que fue el Padre quien engendró a Jesús como Dios, mientras que María lo gestó como hombre, postura que fue denominada nestorianismo. Dicha postura era considerada una herejía, contra la que se combatió amargamente hasta que finalmente el Concilio de Éfeso, 431, declaró que Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que tenía dos naturalezas al mismo tiempo perfectamente distintas e inseparablemente unidas en una persona y compartiendo la sustancia divina una. Como castigo por su herejía, Nestorio fue depuesto como patriarca, fue enviado de vuelta a Antioquía llegando más tarde a Egipto donde murió en el año 451. Bajo mi punto de vista, Nestorio y los efesios dicen la misma cosa, por lo que no se entiende que lo hayan depuesto. Uno de los enemigos más acérrimos de Nestorio en la controversia arriba descrita fue un arquimandrita de Constantinopla llamado Eutiques, 433, quien mantenía que en Jesucristo no habían dos naturalezas, humana y divina, sino una sola, divina. Esta doctrina se llegó a conocer históricamente como el monofisismo y produjo tanta controversia como la predecesora. Argumentaban que la humanidad de Cristo estaba absorbida en su divinidad y que aceptar dos naturalezas era nestorianismo. Nótese cómo las anteriores posturas eran antagónicas una de la otra, y se llamaron herejía una a la otra, y los monofisistas las ponen en una misma bolsa. Para dirimir las diferencias se convocó un concilio, el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia, 451, en el que el monofisismo como doctrina fue considerada otra herejía. Fueron condenados sus principales proponentes depuestos y perseguidos, y el partido que los apoyaba fue disuelto y abolido. En esto uno de los protagonistas contra el monofisismo más tarde llegó a ser el emperador Justiniano, quien como príncipe heredero entonces persuadió a su tío, el emperador Justino, de que persiguiera y obliterara todo signo de monofisismo parcializándose fuertemente con nestorianismo. A la luz de los eventos subsecuentes es importante que mantengamos este particular detalle claro. Vale la pena notar aquí que en todas estas controversias religiosas la reencarnación no figuraba de modo alguno como la doctrina impugnada.
era totalmente aceptada y reconocida como un dogma básico, reiterado y aprobado al pasar el tiempo por los mejores teólogos de la época como Orígenes, San Gregorio, Basílides y otros, y fue especialmente reafirmada en el Concilio de Calcedonia. Así estaban las cosas cuando el emperador Justino I murió en el año 527 y Justiniano se convirtió oficialmente en emperador. Justiniano trajo consigo a Teodora, que no solo se volvió su consorte, sino su cogobernante. Fue con la entrada de Teodora al gobierno del Imperio Romano de Oriente que la doctrina de la reencarnación se encontró del lado de los perseguidos, mientras que el monofisismo, bajo Eutiques, estaba en ascenso. Se volvió el favorito de la corte imperial, y no por accidente. Nótese el cambio de posición que logra Teodora en Justiniano. Teodora era hija de un domador de circo y entró en la profesión más antigua del mundo siendo muy joven. Luego, por habilidad en las conspiraciones y secretos de palacio, fue subiendo, escalando, hasta que uno de sus mentores la descubre y la echa. Llega a las afueras de Constantinopla y es ayudada por un viejo ermitaño mosoficista, Eutiques, con el que aprende sobre el monofisismo. En Constantinopla empieza como cortesana y luego se masa con Justiniano. Teodora recordó al ermitaño su monofisismo y su leve antagonismo con la reencarnación y lo llevó al palacio. Primero había que revocar los decretos del Concilio de Calcedonia contra el monofisismo. Este al principio no tenía posición contraria a la reencarnación, solo difería con el nestorianismo en lo ya expuesto. Todo fue una trama urdida por Teodora, que veía en la abolición de la reencarnación la obtención de más poder para la Iglesia, y ella tenía la esperanza de un día llegar a ser vista como una diosa o papisa. La razón es muy sencilla, pero a veces no es fácil de ver. Por un lado, la reencarnación nos da la chance a los humanos de que si nos equivocamos en una vida, nuestra alma puede venir a expiar su culpa en otra vida, o al menos puede venir a aprender en su próxima encarnación sin que por haber tenido un error grave, el alma deba ir por los siglos sin fin al infierno. Y por otro lado, el monofisismo haría que los humanos perdieran toda esperanza de llegar a ser como Jesucristo, ya que Él era, según esta teoría, Dios encarnado, y no tenía las dos naturalezas dentro suyo, divina y humana, sino una sola divina, algo que los humanos no tenían, sino que estos solo eran creaciones de Dios. Una vez abolida la reencarnación, las personas deberán depender imperiosamente del perdón de sus errores para no ir al infierno, y este perdón lo dan solamente los sacerdotes. De esta manera se crea una dependencia del orden eclesial. Más adelante en el tiempo empezaron a comprarse las indulgencias, otra cosa muy conveniente para el poder político y para las finanzas de las iglesias. Para perpetrar esta infamia, Teodora se vale de Eutiques y todos sus monjes. Espionaje, destrucción y quema de documentos hasta la mismísima biblioteca de Alejandría. Principalmente buscaban los escritos de Orígenes. Quería que se olvidaran de las enseñanzas de este sabio sobre la reencarnación. Se debe recordar que Orígenes 185-253 fue el padre y fundador de la ciencia de la Iglesia, así como de su teología, y su prolífera obra tuvo gran influencia sobre los primeros padres de la Iglesia, así como de su teología. El escrito más buscado se llamaba Los Primeros Principios. Justiniano estuvo sumamente dispuesto a apoyar en todo a Teodora, ya que lo influenciaba, lo aconsejaba, y sobre todo luego de haber casi perdido el reino con el conflicto y matanza de Nica del 532. Por una arbitrariedad de Justiniano y la perfidia de su consorte, se perdieron injustamente más de 40.000 personas en una tragedia absurda. Como también había que convencer a la Iglesia de Occidente, Teodora se encargó de deponer al Papa. Con la ayuda de sus fieles Belisario y Antonina, convenció primero a Justiniano que para unificar el imperio había que eliminar el antagonismo entre los antioquenos nestorianos y los alejandrinos monofisistas. Se resucitara el edicto de los 3 capítulos. Mediante este edicto se había condenado como herejía la posición de 3 obispos antioqueños de tendencia nestoriana, aunque todos ellos habían abjurado en Calcedonia de sus errores nestorianos y se habían pasado a la línea ortodoxa, siendo absueltos por dicho concilio.
Por más bufo que esto parezca, era no obstante el payaso detrás del cual se habría de lograr el verdadero propósito de abolir la doctrina de la reencarnación. Los 3 capítulos consistían en 3 proposiciones sobre la encarnación del alma de Cristo. La primera planteaba la repersonificación del alma, aparentemente queriendo decir que al momento de morir, el alma permanecía en la tierra, ocupando un cuerpo nuevo, y la tercera la co-creación del alma con la forma humana al momento del nacimiento. Por conducto del subordinado patriarca Menas, a quien Teodora dominaba, se convocó a un sínodo local para revocar los decretos del Concilio de Calcedonia, 451 DC, que condenaban al monofisismo y que reafirmaban la adherencia de la Iglesia a la reencarnación. Como el Papa no lo quiso hacer de esta manera, se llamó a un concilio ecuménico para su aprobación. Empezaron a prepararlo en el 543, pero los obispos no quisieron ir, ni del oriente ni del occidente, los pocos a los que habían cursado la citación. Llevó 10 años reunirse. De los 3.000 que debían ir, solo fueron 175. Luego de las indicaciones de Justiniano, el quinto concilio ecuménico empezó a deliberar. Teodora había fallecido en 547 de cáncer, pero Justiniano siguió adelante. Creía que su amante alcanzaría la inmortalidad. La pregunta es, ¿y por qué y qué tenía que ver la obra malífica de esta mujer con su inmortalidad? ¿Con quién había hecho ella trato? Ni de las teorías monofisistas, ni del hecho de que exista o no la reencarnación, dependerán su inmortalidad. La única explicación fue la que dimos al principio, sobre la conveniencia política de que desapareciera la teoría de la reencarnación y todos los estudios de Orígenes. El credo niceno fue creado para poner dudas sobre el origen de Jesús y de los demás seres humanos, en la parte en que dice, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Al explicar que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, nos dicen a nosotros que somos hechos, pero no engendrados. Marcan una diferencia entre nosotros y Jesús, lo que contradice lo que Jesús mismo decía de nosotros. Él nos decía, dioses sois, hombres de poca fe, cosas mejores que yo podéis hacer. Ellos nos hacen pensar que nosotros no podemos llegar a realizar lo que Jesús, ya que Él sí pudo por tener una naturaleza especial y distinta. El tema es que de esta manera todo lo que Jesús probó en la materia no tendría fuerza de prueba, de realización, ya que Él sí lo podía lograr porque Él era Dios, pero nosotros no, por solo ser hombres imperfectos y pecadores. Según ellos, solo podemos vivir en el pecado. De esta manera, el amor perfecto que Él fue, queda solo en Él, la magia, el poder, a lo que no podríamos acceder nunca debido a nuestro origen. El Maestro Jesús nos enseñó la verdadera relación que tenemos con Dios y con Él. La verdadera oración es la que el Maestro nos enseñó. Si bien ha sufrido varias modificaciones, tal vez porque no han entendido el verdadero significado, no cambiaron valores que siguen estando en la misma. Oración dominical o Padre Nuestro. Y explicación. 1. Padre Nuestro. 2. Que estás en los cielos. 3. Santificado sea tu nombre. 4. Venga a nosotros tu reino. 5. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 6. Danos hoy nuestro pan de cada día. 7. Perdona nuestras ofensas. 8. Como nosotros perdonamos a lo que nos ofenden. 9. No nos dejes caer en tentación. 10. Más aún, líbranos del mal. 11. Amén. 1. Dice Padre nuestro, no dice Creador nuestro, no dice Padre mío y Creador vuestro. Dice Padre nuestro, de Jesús Cristo y de los hombres, lo que además nos hace a todos hermanos. 2. Los cielos es lo que está por encima de nuestra calidad humana. Es el lugar o plano del ser, es un lugar perfecto en el cielo en que se es feliz. Algunos dicen que es el plano mental superior. 3. No usar el nombre de Dios en vano, sino santificarlo. El nombre ya es santo, pero nosotros tenemos que santificarlo también, cuidando el uso del verbo. Yo soy es el nombre de Dios, Éxodo 3:14, por lo cual no podemos hablar en formas que nieguen la perfección divina luego de decir yo soy. 4. Si santificamos su nombre, viene a nosotros su reino. Digo, venga a nosotros tu reino. Lo estoy decretando una vez que bendije a yo soy. Es entonces que el cielo o ser baja y se compenetra con el alma y el alma con el cuerpo físico. 5.
Si todos hacemos esto, se realiza la voluntad del Padre tanto en la tierra como en el cielo. Es la fórmula para volver a ser uno con Él. 6. Él cubre las necesidades de cada día. Cada día pido lo de cada día, y pido el pan, es decir, todas las necesidades básicas y las otras también. Se refiere a todos los alimentos y no solo a la comida. Hoy representa el presente. A medida que vamos evolucionando, mi presente son segundos cada vez más sentidos en los que siempre confío en Dios, mi proveedor universal, siempre presente. 7 y 8. Perdóname de la misma manera que yo perdono. Si yo no perdono y me perdono, no podré ser perdonado. 9. Cuídanos, protégenos, sosténnos, para que no nos equivoquemos ante las tentaciones que se nos presentan. 10. Le pedimos más aún, como sabemos que en la carne no somos infalibles, le pedimos que nos libre de todo mal, nos proteja y nos lo evite. A la mayoría de las pruebas no las ponemos nosotros mismos y son innecesarias. Solamente la prueba que podría haber es la del amor incondicional. 11. Que así sea. Cuando lo digo es porque espero que así sea. Es una manera de darle fuerza a todo lo dicho y decretado. Anexo 3. El Kybalión y las 7 leyes herméticas. Resumen. Empezaremos conociendo las 7 leyes o principios herméticos, pero por sobre todo debemos llevarlas a la práctica y veremos cómo nuestras vidas cambian, ya que son leyes cuyos resultados no fallan. El Kybalión llega hasta nosotros porque en el Renacimiento, Cosme de Médicis manda a Marsilio Ficino a traducir a Platón. M. Ficino encuentra que entre los códices antiguos aparece el Corpus Hermeticum, citado por los antiguos largamente buscado y no encontrado hasta ese momento. De Médicis le ordena que deje toda la traducción de Platón y que comience a traducir el Corpus Hermeticum, orden que denota la importancia que de Médicis le atribuyó. El Kybalión se cree escrito por Hermes Trismegisto, quiere decir el 3 veces grande. La filosofía hermética considera el universo dividido en 3 planos: físico, mental, emocional y espiritual. El Kybalión nos dice: los principios de la verdad son 7. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán. Generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. En todo momento se está generando algo y ese algo es energía. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Polaridad. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grados. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Mentalismo. Todo es mente. El universo es mental sostenido en la mente del todo. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia un extremo es igual a la medida de su movimiento hacia el otro. El ritmo es la compensación.